Si Dios no hubiera enviado a su Hijo porque tanto nos ama, y este Hijo no fuera capaz de entregar su propia vida por obediencia al Padre, nuestra fe no significaría nada. Nosotros creemos en un Dios vivo, en un Dios resucitado, porque este Hijo de Dios ha sido capaz de obedecer a su Padre, y por obediencia a su Padre fue capaz de entregar su propia vida para salvarnos. Por eso el Evangelio de hoy habla sobre este tiempo tan importante, sobre esta acción maravillosa de Dios, que ofrece a su propio Hijo para nuestra salvación, para nuestra redención. Y nos hace comprender, dice, así como Moisés en el desierto levantó la serpiente en lo alto, es necesario que el Hijo de Dios sea elevado, que está anunciando su muerte, su entrega, ese sacrificio único y definitivo por nuestra salvación. Pero meditando este pasaje evangélico, había que llegar y recobrar el sentido de aquella escena, de aquel acontecimiento de Moisés. Con razón, entonces el pueblo de Israel, cuando contemplaba esta serpiente levantado en alto, quedaba sano de la picadura de las víboras. Porque Jesús mismo en este pasaje evangélico nos dice que ese levantar la serpiente en lo alto era la prefiguración de la crucifixión del Hijo de Dios. Hermanas y hermanos, por eso hoy en día nosotros contemplamos la cruz gloriosa de Jesucristo nuestro Señor. Porque en ella se fundamenta, de ella nace esa gracia que nos santifica. Porque la crucifixión del Señor es la ofrenda admirable, la única y última ofrenda para la salvación de los hombres. Porque de aquí en adelante el pueblo de Dios no necesita ofrendas como antiguamente se hacían. No necesita hacer sacrificios, sino, como dice, un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Y esto es lo que a nosotros nos abre el camino a la gracia de Dios. Ese corazón que se humilla, ese corazón que reconoce su sencillez y su vulnerabilidad, y por tanto reconoce el amor, la gracia, el poder de Dios. Porque solamente ese corazón que reconoce sus flaquezas y sus debilidades es capaz de reconocer el amor del Padre. Por eso, cuando nosotros alabamos y glorificamos, pues descubrimos nuestra insignificancia. Descubrimos que somos nada delante de esa grandeza del amor de Dios. Y esto es lo que tiene que ocurrir en este tiempo. Tiempo de Cuaresma, tiempo de conversión, tiempo de oración, tiempo de arrepentimiento, tiempo o una oportunidad nueva para los hijos de Dios, para analizar nuestras propias flaquezas y debilidades, pero frente a un espejo admirable que es la cruz del Señor. Aquella cruz en la que Cristo Jesús entregó su vida para salvarnos, para reconciliarnos con el Padre. Solamente delante de esta cruz podemos reconocer nosotros nuestra insignificancia, nuestra frágil condición. Solamente el que se anima a contemplar la cruz en la que Jesús
ofrendó su vida por nuestra salvación y reconoce esta muerte como una ofrenda admirable y única, entonces el Hijo de Dios es capaz de reconocer como su Señor y Salvador y reconocer sus flaquezas y sus debilidades. Esto es el Evangelio que nos habla. Así como Moisés levantó la serpiente en alto, el Hijo del Hombre necesita ser levantado para la salvación. Esto es el momento propicio y oportuno para nuestra salvación, porque en ella el Señor decide, por obediencia al Padre, entregar su vida para salvarnos. Ofrendarse como sacrificio agradable a Dios para encontrar la salvación por nosotros, para entregárnoslos el amor del Padre. Hermanas y hermanos, qué acontecimiento más admirable es a la que nos estamos preparando. Y a ello es que nos estamos acercando poco a poco, para reconocer de nuevo este acontecimiento y contemplar verdaderamente esta entrega, este sacrificio único. Dios quiso entregar su Hijo único en la cruz para salvarnos. Pero también es una invitación abierta a nosotros para que nosotros también sepamos entregar nuestra vida por cada uno de nuestros seres queridos. Es decir, para crecer en humildad, entregar nuestra vida al servicio de Dios y de nuestros hermanos. Un desafío grande, un desafío no imposible por la gracia de Dios, pero sí difícil para cada uno de nosotros. Porque el mundo en que vivimos nosotros solamente busca servirse del otro y no servir al otro. Esto es el mundo en que vivimos, donde las personas buscan beneficiarse de los demás y no buscan servir, no buscan entregar, ofrendar su vida para que estén los demás mejor de lo que están. El mundo en que vivimos busca solamente la felicidad de uno mismo. Y eso es lo que cada rato invade nuestros corazones, inunda nuestro ser por medio de los medios de comunicación. El hombre vale por lo que tiene y no por lo que es. Frente a estas dificultades, frente a estos problemas del hombre, el Señor nos ofrece otro estilo de vida, un estilo de vida sacrificada por los demás, dándonos ejemplo, obviamente, con su propia vida, así como anuncia en el Evangelio hoy. Es necesario que el Hijo del Hombre sea elevado, es decir, es necesario este sacrificio para la salvación de todos los hijos de Dios. Hermanas y hermanos, pero hay una cosa más importante para nosotros. Este acontecimiento, esta ofrenda admirable de parte de Dios, solamente conocemos también por el amor de Dios. Porque Dios nos regala la fe. Porque Dios, por medio de la gracia de su Espíritu, provoca, digamos así, en el corazón del hombre ese interrogante, esa búsqueda de este Dios que nos ama. Porque el hombre no es capaz de buscar a Dios si no es por la misma gracia de Dios. Porque nuestra naturaleza frágil siempre tiende al pecado. Y entonces la gracia de Dios es la que actúa en nuestros corazones y nos hace buscar a Dios. No importa el momento, el acontecimiento, la circunstancia, es la gracia de Dios que mueve nuestros corazones, que nos lleva al amor del Padre. Y por eso también el Evangelio dice que el que cree en Él ya está salvo. Es decir, por los que creen en Jesucristo el Señor, que es el Hijo único y nuestro Salvador, la salvación se nos ha dado
por eso, por la crucifixión del Señor. Pero ¿qué pasa? No podemos quedarnos con las manos cruzadas al saber que la salvación ya está dada. Tenemos que vivir, tenemos que aceptar lo que el Señor nos dice, lo que el Señor nos anuncia. Porque al aceptar, el creer en Jesucristo es aceptar lo que Él proclama, lo que Él enseña, lo que Él nos ha comunicado. Y claramente, obviamente va a aparecer en la lectura, dice, no comunica lo que Él quiere, sino más al contrario, lo que el Padre quiere, en la voluntad del Padre. Hermanas y hermanos, por eso mismo, si nosotros creemos en Jesucristo, es obvio que tenemos que aceptar la enseñanza de Jesucristo y vivir según esta enseñanza de Jesucristo. Esto es nuestro desafío. Y por eso dice, el que cree en Él está salvo. Está salvo porque se atreve a vivir, porque se atreve a caminar según la voluntad de Dios, según la enseñanza de Jesucristo. Y otra que sigue dice, el que no cree en Él ya está condenado. Porque no creer en Jesucristo es negar la misericordia, el amor de Dios. Porque Jesucristo el Señor, el Hijo único de Dios, fue enviado por amor del Padre. Y no creer en Jesucristo es negar y no aceptar este amor infinito de Dios Padre. En otra parte del Evangelio, por eso aparece que Jesucristo es el único camino que nos lleva al Padre, y por medio de este Jesucristo solamente se consigue la salvación, no hay otro camino. Y aquí podemos reflexionar, hermanos, cómo estamos en nuestra vida diaria, cómo vivimos nuestra fe. Y tenemos que reconocer que en el mundo, obviamente, muchos dicen que creen en Dios, pero hay algunas personas que creen o conocen más a los santos y a nuestra Madre, la Virgen María, que a Jesucristo. Y esto también tenemos que reconocer. Y frente a estas dificultades, hay que reafirmar que solamente el que cree en Jesucristo, es decir, el camino verdadero para obtener la salvación, es Jesucristo el Señor. Cuidado con que me estén interpretando mal por lo que dije de nuestra Madre María. A nuestra Madre llegamos por Jesucristo. Ahora es otra cosa que nuestra Madre nos lleve a su Hijo Jesucristo, ahora sí. Pero no podemos perdernos, es decir, creer más en los santos y en la Virgen María más que en Jesucristo. Esto no es el verdadero camino. El verdadero camino es que Jesucristo el Señor es quien nos da la salvación. Por eso entregó su vida en la cruz, lo que anuncia el Evangelio esta mañana. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en lo alto. Jesucristo el Señor ha ofrendado su vida, ha entregado su vida para nuestra salvación. Y por eso Jesucristo es el único camino para conseguir la salvación. Solamente por Jesucristo se consigue la vida eterna. Hermanas y hermanos, tenemos que clarificarnos eso. Pero seguir a Jesucristo es aceptar su enseñanza. Y aquí nacen muchos desafíos para los hijos de Dios. Esos desafíos con los cuales somos llamados en este tiempo cuaresmal a lucharlas. Que son nuestras propias debilidades, que son nuestras propias flaquezas, que son aquellas cosas que no siempre están según la voluntad de Dios, pero nosotros en nuestra humanidad nos aferramos. Por eso estamos en tiempo cuaresmal, en un tiempo de oración, de ayuno y de limosna, como la iglesia nos propone. Pero sí,
no solamente de los alimentos, no solamente de las cosas materiales, sino de nuestra manera de vivir, de nuestras propias actitudes, de nuestro propio vocabulario, de las cosas que nos suceden. Porque hay tantas cosas que nos privan del amor de Dios. Y Cuaresma, porque Jesús el Señor fue capaz de entregar su vida, pues es para nuestra conversión, para reconocernos frágiles y vulnerables como seres humanos. Porque nuestra naturaleza, repito, solamente tiende al pecado. Y si nosotros aceptamos, como el Evangelio dice, el que cree en Jesucristo será salvo, el que cree en Él ya está salvo, es que quiere decir que nosotros tenemos que aceptar su enseñanza y estos desafíos que se nos presentan en la vida como hijos de Dios, cada vez poder vencer, cada vez poder avanzar. Y entonces, cada vez ser mejores hijos de Dios. Hermanas y hermanos, un tiempo obviamente de oportunidad para nosotros. Pero hay que reconocer que muchas veces como personas nosotros siempre esperamos el último momento. Son 40 días de preparación, 40 días de reflexión. No es una semana, no es 2 semanas, son 40 días. Si hasta hoy no hemos aprovechado este tiempo, procuremos aprovechar lo que resta. Abramos nuestros corazones, procuremos de reconocer esta gracia, esta misericordia, esta oportunidad de este Dios que nos ama. Estamos en ese tiempo. No podemos perdernos solamente en decir yo creo en Dios. No podemos perdernos solamente diciendo yo creo, yo amo a Dios y a Jesucristo. Sino más al contrario, necesitamos como hombres frágiles, como vulnerables criaturas, reconocer el amor del Padre y reconocer esa gracia que Él nos quiere dar en este tiempo. Reconciliándonos con nuestros hermanos, obviamente con Dios, pero también reconciliándonos con nosotros mismos. Porque este último es más complejo todavía. Porque muchas veces, hermanos, nosotros somos más duros con nosotros mismos. Y por eso muchas veces ustedes dicen, ay Padre, no puedo superar esto. Se aferran a las cosas, a sus debilidades y no quieren soltar. Dios es un Dios de misericordia, su amor es infinito. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, pero nosotros no aceptamos ese perdón de Dios. Seguimos arrastrando, seguimos en lo mismo. Tenemos que soltar, tenemos que creer y tenemos que convencernos de que ese amor, esa misericordia de Dios es veraz, es verdadero. Y por eso se dice, con Dios es borrón y cuenta nueva. Es decir, cuando nosotros de verdad, arrepentidos de nuestros pecados, pedimos perdón a Dios, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos y su perdón es verdadero. Y nosotros tenemos que convencernos de esta gracia que Él nos da, sin aferrarnos, sin perdernos, sin arrastrar. ¿Cuántas veces dicen ustedes, no? Ay, Padre, ya me he confesado, pero quiero confesarme de nuevo. Ocurre esto. Yo siempre les respondo y les digo, de una vez acepta la misericordia de Dios. No estás aceptando como tal. Estás tergiversando la misericordia de Dios. Si Jesús, el Hijo de Dios, fue capaz de ofrecerse para salvarnos, también nosotros requerimos reconocer esa grandeza del amor de Dios y reconocer el perdón de Dios. No aferrarnos, no arrastrar, no permanecer con eso, sino creer que Dios nos ha perdonado nuestros pecados y entonces comienza una nueva vida. Que estos días que nos falta todavía para celebrar este gran acontecimiento que es el fundamento de nuestra fe, pues la gracia del Señor nos enseñe a abrir nuestros corazones, pero también a reconocer verdaderamente que el perdón de Dios ha llegado para nosotros. Su misericordia es verdad. Que la gracia de Dios
porque su Hijo fue capaz de entregar su vida para salvarnos. Abra nuestros corazones, nos acompañe, nos fortalezca en estos días todavía que nos faltan. Vamos a ponernos en pie y vamos a profesar nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso.